Concejal Durán tiene la palabra. Sí, muchas gracias, señor presidente. En buena hora el colega Armando Gutiérrez ha traído este importante debate de control político relacionado con los migrantes de Venezuela hacia Colombia y especialmente hacia Bogotá. Esta es una situación supremamente grave, la que están atravesando los venezolanos, no solamente en su patria, sino a los países que han llegado. Eso significa que cuando un gobernante es populista, cuando un gobernante es asesino, cuando un gobernante entrega las riquezas que produce su país a otros países de su misma ideología de izquierda, como lo venían haciendo desde la época del sargento Hugo Chávez. ¿Sí era sargento? No, yo como yo no sé eso de insignia ni nada de eso, doctor Rojas, pues yo creía que era sargento, pero usted como sí fue militar, usted me dice coronel. Bueno, entre coronel y sargento yo creo que no hay mucha diferencia, allá en Venezuela. Eso significa que las riquezas de Venezuela día a día se fueron menguando hasta desaparecerse. El último respaldo que hoy en día tiene Venezuela eran 200 toneladas, que me imagino que ya desaparecieron. 200 toneladas que tenían en los bancos de Inglaterra, y el señor de apellido Verde o Maduro, que manejaba un bus en Venezuela, ese señor trajo esas reservas internacionales de ese país. Ya ha vendido varias toneladas, el último negocio fue de 15 toneladas a Irán, y quién sabe cuántas más quedarán o si habían desaparecido, porque hace poco denunciaron que llegó un avión de un tonelaje muy importante de carga originario de Rusia, y que el avión llegó desocupado y que el misterio hasta ahora es que no sabe qué le cargaron a ese avión. Ese es el misterio. Los venezolanos aseguran que llegó sin carga, pero no pueden decir con qué carga o sin carga nuevamente se devolvió a Rusia. Yo creo que sí ha tenido que ser con algo, porque venir un avión desde Rusia desocupado y se desocupado, ese cuento no se lo come sino el señor Verde o Maduro, que ya está maduro para que caiga. Eso llevó precisamente a la miseria absoluta a ese país. No conseguían alimentos, no conseguían medicamentos y no había donde laborar esos venezolanos. Ni el gobierno nacional ni el gobierno distrital tiene exactamente el número de venezolanos que han ingresado a nuestro país. Si no tiene el gobierno nacional, que es el encargado del tema diplomático de migración, pues mucho menos lo va a tener Bogotá. ¿Cuántos tenemos? Calculan que 1 millón y pico han llegado a Colombia. Yo creo que por ese millón pasaron hace tiempos. ¿Qué está sucediendo con esos venezolanos? No es que uno esté en contra de ningún ciudadano de cualquier país, porque por encima de cualquier circunstancia está el respeto a los derechos humanos. Pero sí tenemos varios aspectos. Primero, sobre todo gravísimos. Primero, el de salud. No hemos visto precisamente al famoso señor secretario de Salud, haciéndole exámenes a las damas venezolanas que por cualquier circunstancias y económicas
tienen que vender su cuerpo y donde ya hay muchas denuncias en Colombia que muchas venezolanas han llegado contaminadas del SIDA. No solamente en otros municipios, sino también en Bogotá. Y hasta ahora no tenemos un informe de la Secretaría de Salud. Que esa es una de las graves enfermedades que han traído esas señoras o señoritas venezolanas desafortunadamente a Bogotá y al país. Hasta ahora yo no he visto. Aquí se quejaba el doctor Armando Gutiérrez que dónde están precisamente las estadísticas de la Secretaría de Salud desde el punto de vista de prestarles el servicio sagrado precisamente para mirar y ayudarles al tema de mejorar cualquier enfermedad o curar cualquier enfermedad con las que llegaron estas señoras o señoritas. Ustedes fíjense, honorables concejales, que principiando por lo más sagrado que es la salud, no tenemos una información seria y concreta. Han hecho unas cosas para mejorar un poquito la calidad de vida de esos conciudadanos, pero también, honorables concejales, existe algo grave que va en contra de nuestros compatriotas, que ahí sí ya uno tiene que entrar primero, están nuestros compatriotas, y después están los migrantes venezolanos. ¿Por qué? Porque son nuestros compatriotas y aquí no se está violando ningún derecho humano, lo que está diciendo el concejal Durán, que es el tema, señora personera, laboral. Ustedes saben que también nuestros industriales, comerciantes y demás, pues buscan con la situación económica por la que atraviesa Colombia y especialmente Bogotá, con tantos impuestos que han aprobado en este Consejo, con tantas vigencias futuras que han aprobado que después tenemos que pagarlas, con tantos cupos de endeudamiento que después tenemos que pagar y para pagar hay que subir más y más impuestos. Entonces contratan a ciudadanas y ciudadanos venezolanos por debajo del salario mínimo y desplazan a nuestros compatriotas. Fíjense que es un problema gravísimo que tenemos, que se nos está formando una bomba de tiempo. Ahora otro problema gravísimo para el señor secretario de Seguridad es precisamente el incremento de la inseguridad en Bogotá. Un porcentaje se debe a esos conciudadanos, que también hay gente buena, pero hay gente también que de su país eran delincuentes o que se han vuelto delincuentes precisamente por la situación económica que están atravesando en Colombia. Por eso, honorables concejales, este es un debate supremamente interesante. Qué lástima que no esté aquí ningún representante del Ministerio de Relaciones Exteriores o Cancillería, para que también intervenga y nos cuente cuál es la realidad del número de venezolanos y venezolanas, niños y niñas que han llegado a nuestra patria y que también están en Bogotá. Eso quiere decir, honorables concejales, que la situación es caótica que se está atravesando aquí en Bogotá y en Colombia. Y digo en Colombia porque pues Bogotá es el epicentro de la economía del país y que se está menguando precisamente con eso. Por eso es que el aumento del desempleo ha subido, porque ahí no cuentan el empleo que se le ha dado a estos conciudadanos venezolanas o venezolanos en una forma ilegal. Unos tienen sus pasaportes, otros no lo tienen. Entonces no sabemos exactamente el número de venezolanos que tenemos en la capital de la República. Pero sí se ha comprobado, honorables concejales, el porcentaje de los delitos que cometen día a día estos conciudadanos venezolanos. Eso significa, señor secretario de Seguridad, que nuestra seguridad ha aumentado por estos
personajes venezolanos. Yo creo que la autoridad debería, doctor García, que venezolano que lo capturen cometiendo un delito o que le prueben cometer un delito, deberían de condenarlo y después devolverlo a Venezuela. El gobierno de Venezuela encabeza el dictador asesino, y digo asesino porque han asesinado muchos estudiantes, han asesinado muchas personas que han salido a protestar contra su gobierno. Eso es un gobernante asesino. Por eso está perdiendo el respaldo en el alto porcentaje de los países que defienden la democracia en el mundo. Eso significa que todo este caos se debe precisamente al populismo, al narcotráfico, que son cómplices necesarios el gobernante y demás secuaces de ese asesino de apellido Maduro. Se debe el fortalecimiento precisamente aquí del cultivo de cocaína y demás alucinógenos, porque Venezuela es el puente, se presta de puente para llevar la droga a Europa o a Norteamérica. ¿Qué clase de gobernante es ese? ¿Qué clase de caballero o señores? Ese señor no tiene nada de señor. Ese no tiene nada de ser presidente que esté dentro de la democracia, el marco de la democracia. Ese personaje es un dictador asesino, como otros dictadores asesinos que han gobernado otros países en el mundo. Por eso, bienvenido todas estas protestas pacíficas que se vienen adelantando, no solamente en Venezuela, sino en diferentes países del mundo, a ver si ese personaje siniestro de Venezuela cae y principia nuevamente a iniciar una nueva democracia en Venezuela, para que se fortalezca precisamente esto, y todos estos compatriotas, todos estos venezolanos vuelvan nuevamente a su terruño natal, y ahí nos quitemos esa carga económica que está llevando el gobierno nacional y el gobierno distrital por aquello del respeto y consideración de los derechos humanos que debemos todos los que siempre buscamos la paz, la concordia y el entendimiento, de que se haga precisamente esa consideración para esos ciudadanos venezolanos que por cualquier otra, por las circunstancias que he esbozado anteriormente, han tenido que salir de su país. Señores concejales, la situación es crítica en Bogotá, que es la ciudad, por las circunstancias de que es la capital de la República y la ciudad más grande de Colombia, es la que más ha recibido migrantes venezolanos. Pero también hemos visto, señores funcionarios y señora personera, poco o nada el gobierno nacional prestándole apoyo económico de las inversiones que tiene que hacer el distrito con los impuestos que nosotros pagamos. No se ve un aporte para educación, no se ve un aporte para salud, no se ve un aporte para la Secretaría Económica, no se ve un aporte para el INPES, nada. Todo ese sostenimiento y una carga económica nueva se viene sosteniendo con los impuestos que nosotros le pagamos a esta administración. Pero eso que hay,
¿Por qué sucede esto? Por falta de alcalde. Porque el alcalde ha debido de solicitarle a los parlamentarios y al presidente de la República, al ministro de Hacienda, en su momento oportuno, cuando se estaba estudiando, elaborando y estudiando y aprobando el presupuesto, que se creara un rubro especial para las transferencias a las ciudades que más migrantes han llegado a estas, incluyendo la capital de la República. Pero el alcalde está en otros menesteres. El alcalde está viendo cómo le sube a los conciudadanos, los que pagamos impuestos, pero no está precisamente en buscar nuevos recursos de las transferencias, cuando nosotros los bogotanos le tributamos al gobierno nacional el 56% que ingresa a la Tesorería Nacional, y los otros municipios o departamentos apenas el 44%. Pero siempre nos miran como unos pordioseros y no tenemos precisamente el apoyo de un gobierno nacional en esas emergencias. Y dicen, no, Bogotá tiene mucha plata, que Bogotá se defienda. Eso es lo que dicen los parlamentarios, muchos. Eso es lo que dicen los ministros, muchos de estos. Y eso es lo que piensa y resuelve el presidente de la República. Precisamente hace falta gestión del presidente, del alcalde de Bogotá. O me imagino que ahora nos va a presentar determinados funcionarios solicitudes a las diferentes carteras ministeriales que hicieron gestiones para conseguir recursos en cabeza de la secretaria de Hacienda para sostener la situación económica de estos venezolanos. Señora Personera, no lo veo ni lo creo, porque así es como se maneja esta administración y este distrito. ¿Dónde están las gestiones de estos señores funcionarios respetuosamente? No la veo, ni la he visto. Ni siquiera en lo más mínimo de las transferencias por ley llegan es cuando el gobierno nacional quiere que le lleguen al distrito y no cuando se debe llegar. Pero eso es falta de secretario de Hacienda. Esas transferencias de salud, falta de secretario de Salud. Esas transferencias para la seguridad, si es que las hay, falta el secretario de Seguridad. Y así sucesivamente, señores concejales, esa es la verdad patética. Si nosotros tuviésemos ese apoyo económico, hoy en día la situación y calidad de vida de estos señores venezolanos y señoras y niños y niñas sería diferente. Tenemos que hacer un gran esfuerzo nosotros los que pagamos impuestos para poder precisamente tener algunos recursos para esta gente que tampoco se pueden dejar que se mueran de hambre como se estaban muriendo en su país. Por eso, honorables concejales, es muy importante precisamente estos debates de control político, haciendo unas verdaderas radiografías de la situación que están atravesando estos señores y señoras, señoritas y señoras venezolanos y niños venezolanos y niñas y niños venezolanos. Ellos son seres humanos y merecen el apoyo no solamente de Colombia y de Bogotá, sino de otros países. ¿Y a qué se debe eso? Precisamente que desafortunadamente tienen un presidente delincuente, tienen un presidente asesino, tienen un presidente que ha usado ese poder como dictador, entregándole las riquezas a otros países. Ahora yo les pregunto,
Esos países que recibieron pingües recursos en cabeza del sargento Chávez y de este personaje Maduro siniestro, estos países le han regresado esas dádivas que le entregó a sus países, a estos países. No, señores, no, señores. O la República de Cuba le ha devuelto recursos que le entregó a esos personajes siniestros de izquierda que se llaman comunistas de la revolución bolivariana. No le han devuelto 5 centavos por consideración del pueblo que está muriendo de hambre, que no tienen medicamentos, como le dije anteriormente, no tienen alimentos. A eso se debe la situación. Cuando los gobernantes son populistas e irresponsables, ahí están las consecuencias a los años que han venido gobernando con ese populismo, esa irreverencia y ese comunismo de pipiripao que ensalzan a los pobres, que en el comunismo precisamente todos los ciudadanos son iguales. Son iguales, pero para verle las panzas de gordura a esos generales de Venezuela. Son iguales para verle la panza al dictador de Maduro. Ellos sí comen, ellos sí duermen bien, para ellos no les falta nada, ellos sí tienen medicina, para ellos no les falta nada ni para su familia, pero el pobre pueblo venezolano seguirá en ese viacrucis económico hasta que no caiga y se derrumbe la dictadura populista, criminal, narcotraficante de ese personaje siniestro que ya llega a escoria de la sociedad y que es de apellido Maduro. Muchas gracias, señor presidente.